Virgen María, a tu luna azul yo iría, esta noche tan larga, a recoger un poco de luz. Hoy tengo aquí un camino de tierra, dura, gris, pero aún me vuelvo en la indecisa hora y pruebo a llamarte. Con esta oda a la Virgen María, de nuestra querida Dulce María Loinaz, poeta, escritora, ensayista, cubana, Premio Cervantes. Yo quiero darle la bienvenida a ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Aquí estamos en los espacios del Domimol, una vez más en una plática con Neti. En el día de hoy, yo quiero darle la bienvenida a alguien que estimo mucho. Es nuestra querida Altagracita, o Chan, como también se le conoce. Les cuento que coincidimos en una misa, justamente de los miércoles, allá en la casa del Instituto Secular de Nuestra Señora de la Altagracia. Y bueno, desde ahí siempre me ha llamado la atención su estilo de vida consagrada y además ese carácter, esa alegría, esa energía con la que ella siempre encuentra a uno y uno le encuentra a ella. Muchas gracias, Altagracita, bienvenida. Para mí es un honor, un gusto tenerte en el día de hoy acá. Gracias, Ernesto, también para mí. Es de mucha alegría venir a tu programa, una plática con Neti, que es tu apodo. No lo conocía como Neti, sino como Ernesto. También me dio mucha alegría conocerte y saber que tú eres una persona entregada, que has venido de misión aquí desde Cuba a Santo Domingo y te has insertado y creo que te has aplatanado aquí en República Dominicana, bueno, y sobre todo aquí en Santiago. Gracias, hasta que Dios quiera. Así es. Gracias a ti por invitarme. Altagracita, pues yo quiero que tú nos cuentes un poco de cómo es el estilo de vida de una virgen consagrada dentro de la iglesia. Sí, realmente no es nada especial. Es una laica consagrada. Estamos, ¿verdad?, comprometidas como bautizadas y queremos dar testimonio en el mundo de Cristo vivo, de que Jesús está entre nosotros y que nos hemos consagrado a esta vida para el servicio dentro de la iglesia, en la sociedad misma y donde nosotros vivimos, en nuestra comunidad, donde vivimos, en el barrio donde vivo, pues dar testimonio de Cristo, que ya me he consagrado a Él como otras personas. No es un instituto, es una laica consagrada, pero que sí hacemos votos de castidad, de virginidad. Aquí realmente comenzó con Monseñor Flores. Hubo una consagración desde 1993, que comenzaron 2 personas, y luego en el 2001, que fue mi consagración junto a otras 7 personas, éramos 8 en esa consagración. Y desde ya, pues, en el servicio dentro de la iglesia como catequista, ministro de los enfermos, quizás otras personas sin estar así, haber hecho un voto, pues hacen este mismo trabajo, pero nosotros lo hacemos desde la consagración. El Concilio Vaticano II establece un rito para las vírgenes en el año justamente 1970. Sí, fue su santidad, ¿verdad?, San Juan Pablo II quien le dio realmente
el auge que volvió, porque las vírgenes consagradas ya existían desde antes. Y entonces, pero era un modo de vivir, ¿verdad? No tan conocido, pero sí en ese tiempo, antes de las religiosas. Después hubo un tiempo, ¿verdad?, en que ya eso, pues, como que cayó un poco. Pero luego entonces, pues, San Juan Pablo II, en esa, ¿verdad?, en ese año, pues entonces le dio auge de nuevo a las vírgenes consagradas. Y desde ahí, pues aquí, como te digo, en Santiago ya a través de Monseñor Flores, pues fue que nos preparó. Hubo una preparación de 2 años, pero también él escogió personas que ya él conocía, que eran catequistas, y él mismo decía, ni necesitan tanta preparación, porque ya han venido desde mucho tiempo siendo catequistas, servidoras dentro de una parroquia. Entonces por eso fuimos escogidas, pero también tuvimos ese tiempo de preparación. Es decir, que la iglesia primitiva ya contaba con vírgenes consagradas, Ya, sí. Luego el Vaticano II reafirma y rescata este estilo de vida de consagración a Dios, de servicio a la iglesia en el mundo. Y luego San Juan Pablo II pues reafirma el valor que tiene el servicio de una virgen consagrada dentro de la iglesia católica. Exacto. Yo incluso le decía a Monseñor cuando ya conocí, porque antes yo quería ser religiosa, pero realmente no llegué a decidirme, porque tampoco como que no me gustaba mucho el hábito. Y vi que esta vida, conocí las altagracianas también en ese tiempo, que me gustaba su modo de vida, pero luego este modo de vida tú puedes vivir en tu casa si tienes tu mamá y la tienes que cuidar, que es lo que pasa con muchas de ellas, tienen que trabajar porque nosotros no dependemos realmente. Vamos a decir, nuestro director o nuestro superior es el obispo. No tenemos nosotros una superiora, sino una coordinadora. Entonces, vivimos, cada una vive en su casa y depende de su trabajo. No, su remuneración es su trabajo. No dependemos de un trabajo. Yo trabajo dentro de la iglesia, ¿verdad?, porque trabajo en el arzobispado, pero no todas tienen que depender, no dependen del obispado, sino que cada uno tiene su trabajo. Por eso tenemos personas que trabajan en zona franca, que pueden trabajar en una institución privada, ¿verdad? Entonces son maestras algunas, entonces viven de su trabajo y pueden vivir en su casa y son independientes, somos independientes en ese sentido. Entonces es un modo de vida no tan fácil, porque a veces creerían que es fácil, pero tampoco no es que sea fácil. Ninguna opción que tú hagas en la vida creo que es tan fácil. Tiene sus dificultades como todo en la vida. Justo ahora que le escucho, cuando venía camino al estudio, el Uber que me traía, pues yo le hablábamos un poco de estas cuestiones. Usted sabe que en la cotidianidad estas conversaciones que salen así espontáneas, y bendito Dios, porque nada es casualidad. Y justo hablábamos eso, de que la vida no es pues un cuento mágico donde todo es perfecto como se ve. Sí. Hablábamos, justo el ejemplo que tomábamos era el ejemplo empresarial, que la gente dice, ay, el empresario, qué bien le va, pero detrás de un traje y un buen auto, todo el camino de años de esfuerzos, de aciertos, desaciertos, y así es todo estilo de vida. Compromisos. Exacto. Con eso, con Yo leía justamente San Juan Pablo II que decía que era que demandaba una consagración y una exigencia bien fuerte el estilo de vida como virgen consagrada, en ese servicio a la iglesia. Pero como todo tú dices, una persona en un matrimonio, ¿verdad?, tiene sus compromisos y tiene que asumirlo. Vendrán dificultades, tendrán tiempo, ¿verdad?, de alegría, de realmente, ¿verdad?, es un matrimonio, pero fíjate tú, vendrán momentos también difíciles que tienen que superar y que también tienen. Si aceptaste tu compromiso ya, pues tienes que seguir adelante. Entonces, en la vida consagrada también es. Hay momentos, ¿verdad? Nosotros estamos en un compromiso con nosotras mismas para vivir nuestra consagración como vírgenes consagradas, pero también ante la sociedad misma, ¿verdad?, dando testimonio de nuestra vida. Entonces, hay momentos difíciles también de tú mantenerte también fiel a lo que tú ya te has comprometido, a vivir, ¿verdad?, una vida de entrega también dentro de la comunidad que tú vives. Tú me hablabas ahorita
sobre ese momento de búsqueda en el que estabas discerniendo, bueno, hacia dónde dedico Sí. consagrar mi vida, si a una congregación religiosa, un instituto secular, como es el caso de las Altagracianas, Sí. y luego pues encontraste que era con las vírgenes consagradas. ¿Cuándo Sí. descubres que Dios te dice, es aquí, Altagracita? Bueno, no es tan fácil el discernimiento. Siempre uno tiene que pedir luz primero al Espíritu Santo que te guíe, pero también tener un director que te vaya guiando un poco. Entonces, eso es, yo busqué también orientación sobre eso, discernimiento. Uno ve los pros y los contras, ¿verdad? Entonces, yo le decía a Monseñor Flores, ¿qué diferencia hay entre la vida que yo estoy llevando ahora mismo como soltera a una vida consagrada? Entonces me decía, no va a haber diferencia, tú vas a seguir siendo la misma persona, pero tú ahora no estás consagrada, la persona no te conoce como una persona consagrada, mientras que esto va a ser públicamente que tú te vas a consagrar. Ya tienes que llevar una vida pues realmente de una consagrada, dando, no es que uno deje de dar testimonio, porque personas que no han sido así consagradas por su bautismo, ¿verdad? Son unas personas que ya están comprometidas. Pero entonces él decía, ya tú eres una persona que te has consagrado, tu esposo es Cristo. Entonces ya es una vida también que, vamos a decir, tienes que hacer, hay compromiso dentro de eso, como es la liturgia de las horas, que hay muchas personas, todo cristiano debe de hacerlo. Pero en ese tiempo él fue que nos guió, nos fue orientando, tuvimos algunas clases con él, de teología, cristología, mariología. Entonces, pues ya, como te digo, ya yo vi como que podía realmente llevar esa vida de compromiso. La liturgia es lindísima, es como si fuera un matrimonio, con velo, tenemos un anillo para ver el compromiso, se nos entrega la liturgia de las horas. Entonces, no solamente por lo que es ese día, como puede ser un matrimonio, sino por lo que tú asumes también como consagrado. Entonces, yo me siento feliz dentro de, ya tenemos 23 años de consagrado, no que fue tan joven tampoco, porque él decía que para esta vida, que fueron más o menos de 30 años, y se podría aceptar una persona de 18 años, pero tendría que conocerse bien, porque como te digo, no es tan fácil llevar una vida de soltera y también dentro de su misma casa, porque, como te digo, las tentaciones están en todo lugar. Entonces una muchacha más joven todavía tiene, quizás dentro del mundo en que vive, pues, otras posibilidades. Pero tampoco es que la que se consagra, porque de las dos primeros que se consagraron, hay una que pues se le accedió su permiso de retirarse. Porque si tú ves que no puedes seguir esa vida, pues, ¿verdad? Tiene tu permiso para poder entonces dejar esa vida. Y puede seguir como una buena cristiana, porque esa persona pues se unió a un matrimonio y ha seguido una vida cristiana. No quiere decir que solamente esta sea la vida que realmente tenemos que llevar y que con eso nos vamos a salvar, porque puede ser que una madre de familia también pues lleve una vida también muy consagrada a sus hijos, Entonces, pero nosotros tenemos que saber que ya hemos escogido esta vida y es para toda hasta que pasemos a la casa del Padre. Amén. Si Dios nos permite, ¿verdad? Amén. Porque tenemos que pedir la perseverancia todos los días. Todos estamos expuestos a las tentaciones, pero con la ayuda de Dios, de la Virgen María también, entonces podemos seguir adelante. Altagracita, ¿y tu familia? En todo este camino de decisión, de opción por casarte con Cristo, bueno, ¿qué papel desempeña la familia? Mi familia era de vida cristiana, mi mamá también, desde mis abuelas y eso. Pero ya en el sentido de una consagración, mi mamá no estaba muy de acuerdo primero, realmente ya no quería. Porque siempre la mamá piensa, como éramos dos hermanas, la hermana estaba casada y estaba fuera del país,
pues mi mamá pensaba mucho en el futuro. ¿Quién te va a cuidar? ¿Qué va a hacer de ti? Piensan en esas cosas y es natural que una mamá piense así. Pero hubo algo que, bueno, Dios sabe, los designios de Dios. Mi mamá no pudo ver mi consagración. Me consagré el 8 de diciembre de 2001 y mi mamá falleció el 11 de noviembre de ese mismo año, o sea, mes antes de la consagración. Yo le decía eso a Monseñor Flores, decía, bueno, tu mamá no quería, no te vio. No es que no quería, creo que mamá pensaba más bien en eso. En el futuro las mamás piensan muchas veces, bueno, te vas a quedar sola, tú no vas a tener hijos, ¿no? Y entonces, pero nada, ella pensaba más que es un matrimonio para mí que otro. Yo tuve un año de noviazgo también, no como el noviazgo que tienen ahora, y de conocer, pero no resultó, nos dimos cuenta a tiempo y ya. Pero no fue tampoco, como dice la gente, ay, se entró ahí por despecho, nada de eso. Ya había pasado bastante tiempo. Pero de todas maneras no es que mamá era una persona cristiana. Claro que antes de la consagración teníamos que tener un retiro y yo me sentí un poquito triste porque en los 9 días estábamos de retiro y Monseñor decía, tienes que pasar ahí a tu retiro. Lo hice, pero el día de la consagración realmente hubiera querido que mamá estuviera. Pero los designios de Dios, hemos aceptado su voluntad y hemos seguido fiel hasta ahora. Hasta ahora creo que espero que hasta llegue a la casa del Padre, que sea así, amén, con la ayuda de Dios, no sola, amén, y de nuestra Madre la Virgen María. Hay algo que decías, y es que todo camino de cruz lleva a la resurrección, sí, pero para llegar a la resurrección hay que pasar por un calvario. Sí. Y te agradezco que nos hayas compartido este momento que imagino que haya sido bien fuerte para ti, de desolación. Sí. Sí, frente a una decisión tan importante que era un sí, que sigue siendo ese sí para toda la vida, como tú acabas de decir. Claro. Y algo también que decías, que a veces existe el mito, el falso mito de el que entró a la vida consagrada es porque no encontró otra opción. Inclusive lo he escuchado dentro de la propia iglesia. Sí. Y no es así, es decir, se trata de vocación. Creo sí, que es algo que has reafirmado en todo momento. Se trata de vocación. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿A dónde Dios me invita? Desde mi visión cristiana, claro está, cada quien lo asume desde su manera, sus formas de creer. Pero en el caso nuestro, pues Dios siempre nos está diciendo es por aquí. Sí. Hay un para qué en nuestra vida. Y nosotros los cristianos estamos invitados a descubrir ese para qué. Que como tú bien decías, no hay un molde, es decir, no todo el mundo tiene que casarse, no todo el mundo tiene que tener hijos. No significa que estar en un estilo de vida es porque me haya ido mal en otro. Simplemente es porque descubro que es acá donde soy pleno, es acá donde encuentro que mi para qué se expande hacia los demás. Sí. Y buscar la perfección un poco también. Uno va en ese camino de vida espiritual que uno quiere ir perfeccionándose un poquito, porque siempre hay obstáculos, siempre tenemos defectos, ninguno somos perfectos, entonces uno está viendo que uno tiene también a veces el carácter, a veces pues la manera de cómo uno trata a las personas, que en eso uno tiene que irse perfeccionando un poquito, que las personas realmente pues encuentren en uno un apoyo, una acogida, no defraudar tanto a la gente, ¿verdad? Porque como consagrados tenemos que dar testimonio de vida. Y en la relación con las personas donde nosotros vivimos, pues es una de las cosas que yo creo que uno tiene que ver que cada persona tiene también su propio problema. Y a veces se acercan a uno, jóvenes, uno como catequista, que uno ve como la vida se le hace tan difícil a ellos ahora, actualmente, de mantenerse como un joven, un adolescente en medio de la vida que se le está presentando, cómo están las tentaciones. Entonces uno quisiera como ser guía un poquito de ellos y ayudarlos, porque saber que es difícil. Cuando sus padres a veces también no hay una familia formal,
Tú sabes cómo está la división en la familia hoy día. Entonces, ¿de dónde vienen esos muchachos? De familias a veces divididas. Y no es que no se pueda. Tú ves que cuando uno los acoge y ellos pueden contarle a uno las cosas que están pasando, ¿cómo puede uno ayudarlo en ese sentido de la vida? Entonces es una preocupación para uno como catequista, como cualquier otra persona que trate de ver los problemas que hay hoy en la familia, en los jóvenes, los adolescentes, con los medios de comunicación que son buenos porque pueden ayudar a la evangelización, pero también a veces pues desvirtúan la vida de muchos de esos niños y adolescentes. Entonces, todo eso en la vida nos debe de preocupar a nosotros los que somos consagrados. Cómo ayudar, cómo ser testigo hoy día, cómo ser para ellos realmente, qué le dice a la gente, porque a mucha gente no le dice nada a nuestra vida y nuestro testimonio, pero uno trata de vivir, de vivir lo que uno habla, de lo que uno dice, que no haya tanto, ¿verdad?, ese divorcio entre la fe y la vida, que uno trate de ser coherente. No es tan fácil ser coherente, pero tenemos que ser, porque eso es que lo que la gente que no está consagrada, ¿qué están viendo en nosotros? ¿Qué diferencia ellos pueden ver en nosotros, los que somos consagrados? Hay muchas personas que sin ser consagrados son testigos fieles. Por eso yo creo que la salvación, a veces en un mismo barrio tú ves una persona y tú dices, que hablan mal de esa persona, pero son serviciales, cuando hay un enfermo están ahí, ayudan. Entonces todo eso hay que irlo viendo. Yo creo que es un reto para todos nosotros los consagrados. La consagración, a modo general, no solo de una virgen, de un religioso, de un cristiano, es un camino que acaba justo en la casa del Padre. Pero más que nada un camino de un sí todos los días, un sí no solo, Señor, sí a serte fiel, sino también sí a imitarte en la misericordia. Renovar ese sí, cada día. Y como decía el apóstol Santiago, o San Jacob, el nombre original, en su carta, es decir, nuestra vida, como bien tú nos compartías, nuestra vida tiene que ser coherente. Lo que yo predico con lo que yo hago, es ahí donde está la diferencia, es ahí donde Cristo marcó la diferencia, en el acoger al otro, en el encuentro con el otro. Sí. Gracias por esta primera parte, te agradezco mucho. Yo te invito a que continuemos luego de una pausa. También a usted, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, yo le invito a que continuemos conversando con Altagracia Bisonó, Altagracita para todos nosotros, o Chan, también muchos le dicen. Para mí es un gusto tenerla hoy aquí. Ella es una virgen consagrada de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Le mando un fuerte abrazo y le dejo la invitación para que continúe con nosotros. Que me salió. Querido amigo, querida amiga, estamos acá en una plática con Neti desde los estudios del Domimol de Luz Divina TV, en los espacios del Domimol en Santiago de los Caballeros. En el día de hoy conversamos con una querida amiga, Altagracia Bisonó López, más conocida como Altagracita o Chan. Ella es virgen consagrada de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Altagracita, para continuar nuestra plática, tú me hablabas de la importancia del testimonio que tiene que dar un consagrado y hablábamos también de la importancia que tiene la coherencia que tiene que haber entre no solo el consagrado sino también todo cristiano. En este mundo que cada vez pareciera más fluctuante, donde
las nuevas generaciones buscan cada vez más seguridades, donde se vende como verdadero lo efímero. Yo quisiera preguntarte, ¿todavía hoy es válido, todavía hoy se puede seguir apostando por una vida como virgen consagrada dentro de la iglesia, al servicio de la iglesia? Sí, me parece que sí, Ernesto. Y hoy más que nunca, en este mundo en que vivimos ahora, creo que es necesario que haya personas que se dediquen un poco más al servicio. La iglesia es un servicio, realmente, pero que podamos insertarnos más en la vida cotidiana, en la vida social, ser testigos fieles dentro de ese mundo, porque es posible vivir, es posible las que están consagradas, que han hecho sus 3 votos. Nosotros no tenemos voto de obediencia, castidad y pobreza. Nosotros hacemos el voto de castidad, de virginidad, pero creo que hoy día necesita mucho de que haya personas que se consagren dentro de su vida, sí, sea familiar, sea en una congregación, un instituto, porque siempre habrá necesidad de los consagrados dentro del mundo. Creo que es necesario en este mundo. Tú me hablabas que eran varias cuando comenzaron. ¿En qué año comenzaron? ¿Por iniciativa de quién? Sí. ¿Cuántas empezaron? ¿Cuántas en la actualidad son vírgenes consagradas? Sí. De aquel primer comienzo, de aquel comienzo, sí. Perdón. Aquí iniciamos con Monseñor Flores. El ritual que tenemos, pues, vamos a decir que fue un poquito copia de uno de Medellín, que vino una virgen consagrada y habló con Monseñor de la Rosa en ese tiempo en Higüey, y Monseñor de la Rosa dio a conocer esa vida, y Monseñor Flores también se interesó y se hizo el ritual de aquí. En primero, Monseñor de la Rosa consagró 2 personas, que fue en la parroquia Santa Ana, el 11 de diciembre, me parece, de 1993. De esa perseveró una, como te decía, no es que la otra no, ella perseveró después, pero como casada, salió del grupo. Y luego, el 11 de noviembre del 2001, nos consagramos entonces 8 personas. Te muestro una foto de esa consagración en la catedral. Es una, ¿verdad?, un ritual bellísimo. Ahí nos consagramos 8, estamos junto con Monseñor Flores, que ya ha pasado a la casa del Padre, pero que fue quien nos motivó para ese primer grupo. Fue algo, te digo que un rito bellísimo. Sí, he mostrado, ¿verdad? Suficiente. Sí, sí. Está la foto, podemos ver la foto. Bien, entonces de esas, 2, por razones, ¿verdad?, que ahora mismo no vienen al caso, pues tuvieron que dejar. Pero después hubo otras consagraciones en el 8 de diciembre de 2001 fuimos las 8. Después hubo en el 15 de agosto de 2004, se consagraron 4. Y luego el 5 de febrero de 2011 se consagraron 2 más. Éramos 12 en el grupo, actualmente somos 9, fallecieron de esas, 3 de ellas fallecieron, que están ya en la casa del Padre, fueron fieles hasta el final. Nosotras, Carmen Sirí, que actualmente está en retiro ahora, no retiro del grupo, sino que por quebranto de salud, nosotras 2 fuimos a un congreso a Roma, del 14 al 20 de mayo de 2008. Estaba Benedicto XVI, tuvimos la ocasión de conocerlo, aunque fuera, entramos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de cuántas muchachas habían consagrado. Había de países diferentes y éramos unas 1000. Y había entre ellas más jóvenes. Nosotros dijimos, bueno, aquí de 30 en adelante, pero ahí había muchachas más jóvenes. Y la alegría que vivimos en esos días nos impactó,
porque no solamente uno cree, no es cosa para vieja, no es cosa para vieja. Muchachas jóvenes y con alegría. Incluso quien estaba preparando el equipo, la que era la encargada de ese equipo, era una empresaria de Estados Unidos. Entonces eran personas muy preparadas, ¿verdad? Profesoras, muchas de ellas en universidades. Entonces, esas personas vivían con alegría su consagración. Entonces aquí hemos seguido fieles hasta ahora, somos 9 nada más, pero tenemos 2 aspirantes hasta ahora. Y creemos que hay muchas muchachas, lo que pasa es que creo que las personas tienen un poquito de miedo al compromiso. Ya actualmente hasta para catequistas da trabajo tener. Las personas no desean hoy día tener mucho compromiso y guardar la fidelidad, o tienen miedo a veces hasta reuniones, ¿no? Que no queremos. Nosotros no tenemos tantas reuniones, al año, 2 o 3. Y nuestros retiros, sí, un retiro anual. Ahora hay retiros que nos juntamos con la Cóndor y hay retiros mensuales en la casa de las hermanas de Perpetuo Socorro, media mañana. Es decir que estamos acompañados de otras personas que son consagradas y nos insertamos y estamos, como tenemos los mismos ideales y el deseo, ¿verdad?, de la perseverancia, pues seguimos nosotros adelante. Es decir, que una virgen consagrada se consagra con este rito instituido por la Iglesia en una diócesis, se acompaña, es decir, el arzobispo es la autoridad máxima, el superior, o sí. el obispo es el superior del grupo, y se insertan en la sociedad o en la Iglesia desde diferentes modos de servicio. Sí, sí, porque cada uno está en su parroquia. Nosotros no tenemos una casa común, no vivimos en comunidad. Eso no quiere decir que no puedan vivir en comunidad. Como las altagracianas, algunas viven en comunidad, otras pueden ser consagradas también y vivir en su casa. Pero actualmente nosotras vivimos todas, a las que no está cuidando su familia, alguna mamá que está ya mayor y puede quedarse cuidándola. Otras viven con parte de su familia, con una hermana, o viven sola. Entonces, no necesariamente tenemos que vivir en comunidad. Entonces, eso es, como te decía, nosotros dependemos de nuestro trabajo. El obispado no tiene obligaciones con nosotros directamente. Tenemos una coordinadora dentro del grupo. Actualmente soy la Espinal, la coordinadora de nosotros, del grupo de nosotras. Entonces, pues nos llevamos como verdaderas hermanas. Y, no nos juntamos tanto, pero eso es nuestro deber de continuar, porque en la unión está la fuerza también. No es que estemos, aunque estemos en diferentes parroquias o comunidades, yo estoy inserta dentro de un barrio, en Ibaje, y ahí voy a una capilla, y ahí tengo mi servicio, ¿verdad? Como catequista, visita para los enfermos, ¿verdad? Dentro del compromiso de las que están para visita a los enfermos. Y también trabajas en el ministra de los arzobispado. enfermos. Sí, trabajo, pero ese es ya no por ser consagrada. O sea, ese era mi trabajo anterior de ser consagrada. Yo trabajaba ya dentro. Ya tengo unos 30 años trabajando dentro. Y ahora estoy en la obra de las vocaciones. Altagracita, y si una joven que te ve ahora con 30 años dice, yo quisiera vivir una experiencia como virgen consagrada y discernir, es decir, se siente que tiene las cualidades tanto físicas como espirituales. Sí. Y dice, bueno, yo quiero discernir a ver si es por ahí el camino donde el Señor me está llamando. ¿Cómo puede acercarse a ustedes? ¿Cómo les encuentra? ¿O dónde te encuentra a ti en este caso? Sí. ¿Qué pudiéramos decirle a alguien que ahora mismo, a una joven de 30 años que quisiera, pues, discernir junto a ustedes? Sí. Por lo regular nosotros, nos pueden llamar. Yo estoy, ese no es el papel dentro del obispado, pero pueden contactarme ahí, o también estoy en la parroquia San Pedro y San Pablo, pero vivo en la comunidad de Nivaje, en la capilla Santo Niño de Atocha. Ahí tenemos misa todos los domingos a las 8 de la mañana. Los miércoles hay celebración de la palabra a las 5:30 o a las 5, dependiendo.
Pero nosotros sí acostumbramos a que esa persona primero contacte su párroco, porque tenemos que saber que es una persona que es conocida también dentro de su parroquia, que tiene algún servicio en la parroquia que es conocida, porque de hecho debe ser una persona que no haya contraído nupcias anteriormente y que haya llevado una vida en ese tiempo de soltera, pero ¿verdad?, que lleve una vida cristiana. Entonces siempre es bueno que contacten primero su párroco y de ahí pues que nos pueda contactar a nosotras. Luego tenemos reunión con esa persona, nos reunimos con la encargada, vemos cuáles son sus deseos, después eso hay que ver con el asesor. Actualmente tenemos un nuevo asesor, entonces la persona tiene un tiempo de preparación, algunos 2 años, dependiendo, porque si es una persona que ya dentro de su parroquia ha hecho servicio, ha hecho algunos cursos, pues puede ser menos tiempo. Ya después de eso, pues hay unos pasos que tienen que dar, ellos mismos hacerlo por escrito, después eso se lleva al obispo, el obispo después también tiene que tener entrevista con esa persona. Entonces, hay unos cuantos pasos de preparación antes de su consagración definitiva. Pero no es tan difícil, no es tan difícil. Podemos decir que una virgen consagrada es una laica. Una laica, que viviendo su vida que normal. vive su vida al servicio de la iglesia, insertada en el mundo secular, desde Exacto. su profesión, desde lo que ha estudiado. Exacto. Y que además se consagra a Dios desde su virginidad y también en ese compromiso, no solo Dios como su esposo, sino también en ese compromiso a la iglesia, en el servicio y la entrega hasta el final. Sí. Tú me decías que acá, en el caso particular de acá, es a partir de los 30 años. Sí, aunque cualquier puede mujer ser, que sienta que tiene sus menos condiciones sí. físicas y espirituales, pues que no haya contraído nupcias anteriormente, que haya vivido una vida célibe, sí, pues puede acercarse a ustedes. Sí. ¿Hasta qué edad? ¿Hay un límite de edad también para acercarse? Habría que ver, eso ya es más particular, habría que ver. Ya sería decisión. Porque también hay las viudas consagradas, ¿no? Hay personas, porque hay personas que quizás alguna vez, qué sé yo, ¿qué te digo? Esa vez hay que verlo un poquito también con el sacerdote, porque hay personas que no se le ha conocido nada, aunque haya pasado, qué sé yo, alguna cosa en su vida, pero ha llevado una vida de respeto, de entrega, y esas hay cosas que hay que verlo particularmente. Como todo discernimiento, exacto. Hay que ver persona, un poco tiempo, eso. Modo y lugar. Sí, porque había una vez una persona que me dijo, bueno, yo soy divorciada y no he vuelto y no voy a casarme, yo quisiera como consagrarme. Puede ser que una persona divorciada se quisiera consagrar, pero ya es otro modo de vida. Porque así como hay viudas consagradas, hay vírgenes consagradas, si hay alguna vez que alguna, ¿verdad?, es divorciada y que no haya tenido hijos, que aunque tenga hijos ya se quiere consagrar. Es otra manera, ¿verdad?, que eso ya hay que tener discernimiento y hablarlo, ¿verdad?, con su director. Con el obispo y exactamente, porque ahí no podemos nosotros tomar una decisión. Pero sí hay un tiempo de que hay que prepararse, estudiar la Biblia, tener algunos cursos anteriores, ¿verdad?, para tener un poco de formación, porque tenemos que seguir formándonos, incluso nosotras mismas tenemos que seguir formándonos, porque no es que lo sabemos todo, tenemos que seguir nuestra formación. Siempre el que es encargado, que el obispo elige como encargado, siempre pues debíamos de tener formación mensual. Ahora, después de la pandemia, hubo un poquito de, ¿verdad?, vamos a decir, se apagó un poquito y dejamos un poco la formación, pero entre nosotras mismas también debíamos de seguir la formación, porque es necesario, es necesario. Estamos llamados al constante servicio, pero también a la formación. Y a una formación que se actualiza y se renueva. Cada vez hay que ir formándose, porque no es acabado. La vida espiritual necesitamos crecer, porque de lo contrario entonces retrocedemos. Hay que seguir adelante.
Pero, padre, tanto Monseñor Flores como Monseñor de las Rosas nos dieron bastante apoyo. También los demás obispos, como te digo, la pandemia hizo que un poquito esto pues se apagara, pero todo, tanto Monseñor Freddy, actualmente Monseñor Rafael, y vamos a continuar ahora, ¿verdad?, tratando de revivir un poco este compromiso y dar seguimiento a esta vida consagrada, que es útil y también es necesaria al mismo tiempo. Altagracita, casi estamos concluyendo nuestro espacio, pero yo quisiera que nos compartieras cosas que te ha enseñado Dios en el camino, que tú quisieras también transmitirles a otros, que quisieras pues que también esa buena nueva que Dios te reveló a ti, que aprendiste a través de los años, en aciertos y desaciertos, en ese proceso de búsqueda de un acabado, de un imitar cada vez más a ese Cristo al cual te entregaste como esposa también. Sí. Cosas que te ha enseñado y que tú quisieras compartirnos, que tú quisieras regalarle al hermano, a la hermana que nos escucha o a cualquier televidente que hoy nos está mirando. Sí. Tú sabes, yo soy nativa de San José de las Matas. Comencé a ver a mi abuela siempre con la acogida que ella le daba a las personas cuando llegaban a su humilde casa. Ella fue de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre le veía ese vestido blanco, esa medalla, y la acogida que ella le daba a las personas cuando llegaban, de darle ese cafecito, de brindarle, ¿verdad?, ese apoyo. ¿Cómo te digo? Yo desde pequeña, ¿quiénes estaban en ese tiempo? Los misioneros del Sagrado Corazón. Entonces yo bebí un poco, vamos a decir, de la espiritualidad de los misioneros del Sagrado Corazón. Tanto mi mamá, mi abuela, pues fue servidora de ellos también. Luego mi mamá, y estuve de pequeña, ¿verdad?, conociendo a los misioneros del Sagrado Corazón. Actualmente tú sabes que el último fallecido fue el padre Darío Taveras. Pues conocí a esos canadienses que vinieron, ¿verdad?, de misión a República Dominicana. Desde pequeña comencé a conocer muchos de ellos que están ahora en la casa del Padre y que yo espero que desde allá ellos también estén intercediendo, ¿verdad?, para mi perseverancia. Entonces, pues yo seguí conociendo, como te digo, a las hermanas del Perpetuo Socorro cuando yo vivía en la provincia de Duarte, en Villarriba un tiempo. Y esas hermanas, cuando salían de vacaciones, nos dejaban a dos muchachas, una que dirigía como los coros. Cuando íbamos al campo, ella dirigía los coros. Y yo me ocupaba de la catequesis, de preparar a la gente hasta que el padre fuera en esos campos, iba a confesar, después la Eucaristía, y nosotros preparábamos a las personas. Entonces eso fue como sembrando en mí un poco de ver las cosas y de verlo a ellos también, el acercamiento que tenía hacia las personas humildes, ver su acercamiento a ellos, a un enfermo, cómo iban, cómo lo trataban. Y yo siempre fui muy amante y he sido amante de las homilías. Siempre me gustaba mucho oír las homilías. O sea que fue sembrando algo en mí. No quiere decir que desde ese tiempo yo tuviera quizá la vocación. Como te digo, fui como cualquier muchacha que tenía mis enamoraditos, que en la escuela, pero siempre había algo en mí, como algo que yo quería como ser mejor, un poquito más, un poco más. Entonces, creo que en toda persona, y más cuando uno está a veces en la adolescencia, que quieren consagrarse, pero luego vienen otras cosas, ¿verdad?, de la vida que nos presenta. Todo el mundo piensa en un hogar, en tener unos hijos, en formar una familia, pero viene un momento también que tú ya como que reflexionas más, y si quieres tener una vida como un poco más allá, como decía el fundador de las Altagracianas, Padre Uranga, que yo lo conocí, hice un retiro con él una vez. Entonces, el más allá. Y tenía como eso muy dentro de mí, que aunque como te dije que tuve mi noviazgo, pero siempre pensaba en algo más. Ya creo que cuando tuve la decisión, que aunque lo pensé mucho, porque de hecho yo soy un poquito indecisa en las cosas, lo pienso como mucho, pero siempre reflexionaba un poquito y me gustaba ver un poquito más allá de lo que yo podía mirar.
me gustaba ver más allá. Entonces, pienso que mi decisión fue acertada, no porque yo lo quería, sino porque Dios puso personas a mi lado que me han ayudado durante toda la vida, como te digo, de ellos, de tantas congregaciones, porque no solamente fueron los misioneros, conocí los diocesanos, donde hay mucha gente santa, donde esos fueron santos, el padre Emiliano, que lo conocí muy bien, un hombre santo, como Monseñor Flores, como tantos otros, porque también los mismos jesuitas, de todo un poquito. Entonces creo que me siento feliz dentro de lo que yo he tomado la decisión de consagrarme. No te digo que tengo una perfección, tengo mucho todavía que ir cortando y de ir tratando de mejorar. Pero me siento feliz de poder dar un servicio, mi pequeño servicio. No es mucho lo que hago, pero lo que hago lo hago con gusto. Actualmente en la obra de las vocaciones me siento feliz de ver tanta gente que con tanto amor rezan y ayudan para la obra de las vocaciones y que lo hacen con tanto amor. Personas ya mayores, pero que lo hacen con tanto amor. Entonces, quisiera hacer que Dios me ayudara a perseverar y que otras muchachas que pueden ser más jóvenes de 30 años, también quisieran consagrar su vida. Que si dan ese paso, es un paso positivo y que van a hacer mucho bien en la sociedad de hoy. No solamente porque sean esposas como de Cristo, que quizá muchos no entienden eso, pero también en servir dentro de la iglesia y servir en la sociedad, pues no solamente servimos, la iglesia es un servicio, servir en su entorno, a las personas que están a su lado, en la comunidad donde viven, dentro de su familia, en la sociedad misma, viendo que hay obstáculos en la vida, pero que podemos superar esos obstáculos y podemos perseverar dentro de las limitaciones que tenemos, pero que podemos seguir adelante. Yo creo que no es tan difícil. También tú eres una persona consagrada. Servicio a la iglesia desde la Fundación Ramón Pani. Bueno, así es. y Somos una fraternidad. La iglesia misma es un servicio. Somos una fraternidad que somos sociedades fieles, reconocida por el Vaticano. Sí. Y bueno, nuestro paradigma es imitar pues a ese primer evangelizador que era un laico, el primer evangelizador del continente americano. Sí. Bien. Y desde ahí ese servicio, desde la nueva evangelización, desde lo que tenemos al alcance, todo es medio para transmitir a Dios. Sí. Hay una frase del padre Teilhard de Chardin que dice algo así como: nada es profano para quien sabe ver desde Dios. Sí. Para cerrar, Altagracita, nuestro espacio, que ya llegamos a los minutos finales, yo quisiera que con una frase y desde tu testimonio de vida que nos has compartido hoy, nos pudiera resumir qué significa para ti vocación, servicio, felicidad y amor. Solidaridad, ¿verdad? Con las personas, ser solidario, y lo que el Papa quiere hoy día, ¿verdad? Todos estamos viviendo y tenemos que estar unidos en todo, ¿verdad? Lo que Él quiere, y tenemos que estar en el servicio, en el amor, manifestar ese amor de Dios, reflejar ese amor de Dios, ¿verdad?, en nuestros hermanos. La gente necesita hoy que le demos también amor y acogida, ¿verdad? Ser solidario en este mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas gracias, Altagracita, que Dios te bendiga. Para mí ha sido un privilegio contar con tu testimonio de vida, pero además también conocerte, ver esa agilidad que tienes, esa energía que todo el tiempo estás en acción, pero además de manera tan liviana, diríamos, en mi país. Te agradezco mucho. Yo agradezco tu invitación. Excusa que esto a veces tenemos nuestras limitaciones. No, para entonces nada. Entonces ya estamos mayorcitos también. Para nada. Pero con mucho gusto de ver a este programa que mayores en es una plática con Neti. Así que gracias por tu invitación.
Gracias y a nada, ti. que nuestros amigos pues excusen Gracias a ti nuestro por el momento, testimonio pero con y mucha también gracia. que puedan despertarse vocaciones, Eso que esperamos. algunas jóvenes que vean hoy este programa digan pues yo quiero ser virgen consagrada y servir Ojalá ahí a sea la así, iglesia. que no nos vean solamente, porque ella está ya mayor. No, no, entramos jóvenes también y fuimos jóvenes también, ¿verdad? Así es, así es. Que Una nada, vida adelante. en años Así bien es. gastados en Cristo y para Cristo. Así mismo. Mis queridos hermanos, ya se nos acabó el tiempo, pero yo les dejo de nuevo la invitación hecha para que nos continúe acompañando acá en una plática con Neti desde los espacios del Domimol en los estudios de Luz Divina TV. Por hoy nuestro programa llega a su final. Yo les dejo como siempre mi buen abrazo, mi alegría y mis mejores deseos de bendiciones, de que pase usted un buen fin de semana y también de que tenga un buen día. Dios le bendiga. Gracias. Así.